Desde el jueves pasado la liturgia nos regala la meditación de la carta a los Efesios, que Dios mediante tendremos esta semana y parte de la semana próxima. Y allí San Pablo hace trata de hacer esta actualización en que tenemos una vida nueva. En Cristo somos personas nuevas y entonces dejamos el hombre viejo atrás y no nos tenemos que amoldar a los criterios de este mundo, sino que tenemos que amoldarnos a los criterios de la vida nueva que hemos recibido por la gracia de Cristo. Por eso utiliza esas palabras que nos hacen referencia a la unión. Hemos sido resucitados con Cristo, con resucitar, con vivir, alegrarnos en la presencia de Cristo en el mundo y dejar atrás el hombre viejo, el hombre del pecado, la sensualidad, el deseo, algo que también está presente en el Evangelio, el tener, la riqueza. Lucas es muy sensible, ya lo hemos meditado en este Evangelio en uno de los domingos, porque durante el ciclo C seguimos el Evangelio de San Lucas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una visión distinta de la realidad, una visión, hemos sido iluminados por la resurrección de Jesús, hemos sido aleccionados con el Espíritu que nos va enseñando toda la verdad y tenemos que estar precisamente abiertos a esta verdad. Contra el Espíritu, vieron que dice que puebla los aires. Pablo dice que nuestro combate no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus malignos que pueblan los aires. No lo hagamos una película de terror. Pablo es muy realista. En definitiva, siempre la lucha del ser humano es una lucha cuerpo a cuerpo con el mal. Y el mal se disfraza del bien, a veces el mal se disfraza de cosas apetecibles, pero siempre es mal. Siempre a lo largo de la historia el mal al final se revela trágico, como la guerra, como la maldad, como el egoísmo, como todo aquello que nos cierra y nos ata. La palabra de Dios de esta semana, comenzamos ayer, también parecería que quiere que vayamos a contracorriente. Bueno, esta es la visión del cristiano. Hoy estamos celebrando a San Ignacio de Antioquía, este gran padre apostólico que legó para la Iglesia en su camino al martirio 7 cartas, donde habla primero de su amor incondicional a Cristo. Quiero ser trigo en la boca del león para ser un pan purificado por Cristo. Por favor, no me lo impidan. Él escribe a las iglesias de Asia, las iglesias a su paso van acompañándolo. Pensemos que era la tercera iglesia Antioquía en importancia. Recordemos que en Antioquía, donde había sido el primer obispo Pedro, se dio por primera vez el nombre de cristianos a los discípulos. Y también en las cartas de San Ignacio se habla por primera vez de la iglesia católica, catáholon, según la totalidad. Esta iglesia que nosotros también tenemos que estar atentos en la unidad. ¿Dónde está la unidad? Dice Ignacio. En la Eucaristía y en el obispo. La comunión verdadera. Ahora que el Papa Francisco ha prolongado un año más la reflexión sobre el sínodo. Un sínodo donde es todo opinión y no hay comunión no nos va a llevar a ningún lado. Un sínodo que, por ejemplo, se conforme con la mentalidad de este mundo tampoco nos puede llevar a ningún lado. ¿Por qué? Porque todo nos tiene que llevar, en definitiva, al amor de Cristo, como señala este intrépido Ignacio, que va contento a la unión con Cristo por medio del bautismo de sangre, que es ofrecer a Cristo lo que ha recibido de Cristo. Nosotros en la comunión recibimos la totalidad de la vida y el mártir da también precisamente la totalidad de la vida. Pidamos al Señor la gracia de ser. Tenemos que ser cristianos, tenemos que ser las personas singulares con nuestro nombre, con nuestra cultura. La Iglesia siempre ha valorado la inculturación. Nuestros rasgos tenemos que tratar genio y figura hasta la sepultura, esto ya lo sabemos, pero tenemos que dejarnos abrir a Cristo, porque como decía ayer en una parte de la homilía, la fe no solo es noticia, sino también la fe es creer lo que dice Dios, y si yo le creo a Dios lo tengo que aplicar a la vida. Y hoy nos vuelve a recordar este pasaje del Evangelio de Lucas, que en la vida no es importante el tener, porque este pobre hombre que casi sufría, porque en hebreo es el lamento, el pobre dice, ¡ay, qué comeré!
y este dice, ay, ¿dónde voy a esconder para que nadie me robe nada de todo lo que tengo? Porque no piensa en compartir, piensa en meter, demoler, hacer cosas más grandes para esconder, ¿eh? Y eso es una expresión que utiliza la Biblia, también la utiliza con las jóvenes imprudentes, las jóvenes necias, las lámparas, ¿se acuerdan? Varias veces utiliza la expresión afron en griego. Afron es necio, pero necio es el que pudiendo no conoce, es decir, el que se aísla de la realidad, el que pierde el sentido de la realidad, se desconecta porque está tanto en sí mismo que se desconecta de la realidad. Ellas vivían y claro, se cerró la puerta y no tenían aceite. Y como el aceite es la vida, se olvidaron de vivir y las otras no podían vivir. Y este tenía tantas riquezas que cuando termina de guardarlas se muere. Pierde, se desconecta. Por buscar algo, lo pierde. Vamos a pedir al Señor la gracia en esta Eucaristía de trabajar por unirnos a Cristo, de trabajar por ser, y que todo lo que tengamos, porque obviamente que Lucas está un poquito preocupado, dicen algunos autores, que seguramente en la época de Lucas, porque en los hechos se refleja la misma preocupación, habría entrado dentro de la iglesia personas muy pudientes y cuando hay dinero ustedes saben que hay problema, porque todo lo quieren, ¿eh? Entonces seguramente él hace mucho hincapié, pero es cierto que el espíritu y el contexto de toda la escritura no se refiere solamente a bienes materiales, porque a veces uno puede estar atado a la fama o puede estar atado a un capricho o puede estar atado, qué sé yo, a la pereza, no necesariamente, pero la vida tiene que ser libre. Somos, diría San Pablo, hombres libres, somos libres en Cristo y tenemos que ser verdaderamente nuestra vocación, que es de cristianos, y tenemos que vivir conforme a esa vocación y a esa misión, que somos cristianos porque somos hijos en el Hijo para la gloria del Padre. Nos encomendamos a nuestra Madre la Virgen y le pedimos al Señor la gracia, la sabiduría de también nosotros, como Ignacio, querer ser trigo limpio también en los sufrimientos, en las cosas cotidianas que nos cuestan, para ser como Él un pan purificado para la Iglesia. Que así sea. Que así sea.